¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy yo digo que estamos como hormiga en tapa de dulce, porque estamos con amigos muy queridos, muy sancaleños, de familias ancestrales de este lugar, que manejan muy bien la historia y además que son gente muy divertida. Y miren, aparte de eso, miren qué cosa más deliciosa. Yo es que nada más así como para sacarle los ojos para empezar. Vean qué tortillotas deliciosas con queso. Riquísimas, nada que envidiar a esas gigantescas guanacastecas. Y aquí también, y despacito, aquí tenemos pan casero. Pan sobao. Estas delicias, ¿quién las trajo? Pues ni más ni menos que nuestra invitada en el día de hoy, nuestra amiga Ruth Ugalde. Ruth Ugalde Murillo, toda una historia aquí definitivamente en San Carlos, amiga muy querida a través de los años y que yo sé que ustedes la conocen. Y quienes no la conocen le van a encantar. Bueno, por un lado tenemos a Ruth, por el otro lado tenemos a nuestro amigo Gerardo Arias Rojas, que siempre nos acompaña aquí en el programa, nuestro historiador, la persona que trabaja con la comunidad, el educador, el poeta, el escritor y el amigo muy querido. Entonces hoy vamos a tener una conversación aquí riquísima. Ruth, bienvenida. Gracias, claro. Y hoy yo venía pensando, como siempre, que aquí llueve, pero es que ahora llueve tantísimo. Ruth, me imagino que este tipo de aguaceros era típico cuando vos eras chiquilla. Por favor, más todavía, porque antes eran inviernos de 3, 4 meses. Bueno, don Gerardo, que es más viejito que yo. Recuerda, sí, antes era serio el asunto. Ahora más bien uno se alarma con esto, pero antes era normal. Así San Carlos, ¿verdad? Sí, dicen que inclusive se cerraban las escuelas, se prohibían muchas cosas porque la gente se tenía que guarecer ahí y bueno, tremendo. Sí. Ruth Ugalde. ¿Quién es Ruth Ugalde? Yo estoy segura que quienes han ido a La Fortuna han visitado la Choza del Laurel, un negocio precioso, grandísimo y de todo, de una mujer trabajadora que empezó de la nada hasta tener eso tan grande y tiene otra Choza del Laurel allá en Guanacaste. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo simplemente una mujer, o podríamos decir también simplemente un hombre, logra ese tipo de cosas? Bueno, eso se llama esfuerzo, eso se llama ganas de trabajar, eso se llama también acercarse a personas buenas que la pueden impulsar y la pueden ayudar, y también es una madre luchando por la subsistencia de sus hijos y eso lo hace a uno ser como una leona, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ruth, además, Ugalde, cuando uno dice Ugalde, por Dios, cómo están aquí el montón de Ugaldes, ¿verdad? Es una familia grande, muy bonita, que yo creo que son como 2 ramas de Ugaldes, sí. ¿No es cierto? Sí. Porque ustedes son de los Ugaldes de Ezequiel Ugalde de Aguasarcas. Exactamente, sí. Y hay otros Ugaldes que era don Paco Ugalde. Sí, eso yo no sé dónde eran, pero no. Muy cercanos, pero no parientes. Claro, muy cercanos. Hay un comentario, usted sabe que me encanta, eso es como arroz con mango. Una vez, hablando de ese don Paco Ugalde, el de los otros, el de los multimillonarios, el del aserradero, que tenía muchísimo dinero, dicen que él estaba en el aserradero y que había una peseta en el suelo, 25 céntimos, y que pasaba y nadie lo quería recoger y no sé qué, y él estaba hablando, y entonces quedó un Paco, ya un señor de cierta edad, se agachó, recogió la peseta y dijo, a partir de hoy, la fortuna de Paco Ugalde aumenta en una peseta. Sí. Y eso yo siempre lo utilizo porque digo yo, sí, alguien que tenía mucho aumenta su fortuna con esa peseta que todo el mundo despreció. Sí. Lo que significa es, Ruth, que el esfuerzo que se hace, peseta por peseta, sin menospreciar nada, llegamos a hacer grandes cosas. Sí. Empecemos por tu historia. Sí. ¿Quién es Ruth Ugalde? La hija de mamá y papá. Mamá y papá maravillosos. Verdaderamente personas, por Dios, que uno no tendrá cómo agradecerles las bases que le dieron de esfuerzo, de honradez, de tenacidad, de trabajo, de compartir, porque recuerdo mucho en aquellos años, mi familia muy humilde, papá y mamá y 10 hermanos, por favor, y sin embargo en mi casa habían muchachos que dormían, a pesar de que dormíamos de 2 en 2 o en camarotes. Venía uno de La Tigra, otro era por el lado de Aguasarcas, ahí dormían y ahí vivían. Uno dice a estas alturas, Dios mío, ¿cómo hacían nuestros papás? Ya porque Dios es grande y Dios repara cuando usted ayuda a los demás. Y ahí le digo, señoras que llegaban a tener bebés de 10 dentro, largo, quién sabe de dónde, pero ahí venían con el saco de verduras, con una gallina,
y eso se multiplicaba para toda la familia. Entonces siempre el dar a los demás, doña Ángela, que ellos le enseñaron a uno, es recibir también. Eso es un hogar de paso, que también es un tema muy interesante. Cuando hablamos de los hogares de paso, aquí en San Carlos, en algunos hogares, estaban las puertas siempre abiertas para los que venían de cualquier lugar, porque la gente venía ya de los Chiles, Guatuso, para de las montañas, bueno, aunque sea de Aguasarca, de todos los lugares, que es que a parir, que es que alguna enfermedad, que es que de camino, y entonces estaban esos hogares, y ahí tu casa, como vos decís, dentro de todas aquellas condiciones económicas que siempre fueron difíciles, ahí siempre había un campito para alguien. Es correcto, mira, es algo que a uno le quedó muy calado, porque uno ahora se pone a pensar, ¿cómo hacían? Si era que apenas había para comer uno, pero como Dios es grande y repara, ¿verdad? Como le digo, venían con verduras, o de pronto llegaban un poco de verduras, y eso era fiesta, ¿verdad? Era comida, era lo mejor que se podía hacer, y eso lo aprendió uno, y a raíz de eso es que vienen las cosas que en mi familia hemos tenido, de cooperar con los demás, de contribuir con los demás, de hogar de paso, de ayudar a otros, y ahí estoy yo en esa gente. Claro, entonces, si ubicamos a tu papá, don Fernando Ugalde, él era músico, ¿verdad? Era profesor, era educador, como para que la gente pueda como ubicarlo. Y sabemos, hermano de Chico Ugalde, don Chico Ugalde lo tenemos mucho en el programa y muy conocido. Y don Fernando era el de la parte de la música, aunque todos ellos son como músicos, ¿verdad? Todos mis tíos son músicos y siempre les ha gustado mucho que tocar guitarra y cantar y todo, por dicha. No a público, digamos, pero sí en familia o ellos, precioso. ¿Y tu papá era maestro? Mi papá fue muchos años maestro de música. Muchas personas, muchísimas ya, adultos casados lo conocen, lo recuerdan, el clarinete, mi papá tocaba clarinete y ¡pa! Le pegaba uno con la reglita en la cabeza o le tiraba el borrador, antes se podía hacer eso, era educación, ¿verdad? Perfecto. Y era respetable todo lo que un maestro hacía. Muy bien, entonces ya ubicamos a nuestra amiga Ruth Ugalde Murillo dentro de ese mundo que les estoy comentando con don Fernando Ugalde, para que vean de dónde venimos, y también doña María Murillo. Doña María era una señora toda campeona, yo la conocí por muchísimos años, ella falleció bastante, digamos, reciente, y entonces conozco a esa doña María haciendo aquellas ollas de carne, a doña María haciendo muchísimos trabajos, esa mamá que siempre estuvo cerca tuyo. Es correcto, siempre participó, a pesar de todos los hijos y la crianza de las carreras en las damas voluntarias. Toda su vida fue ama voluntaria, fue de las que iniciaron con doña Marita, con doña Mary Miller, mi tía Inés, ellas iniciaron las damas voluntarias. Y uno dice, ¿cómo sacaban tiempo para cuidar a los hijos y los maridos, que antes eran, ¿verdad?, bien dominantes? Y ahí las vi uno en el hospital ayudando a las demás, ayudando a las personas. Por eso las bendiciones llegan, ¿verdad?, en la vida. Definitivamente. Bueno, ese es un esbozo de lo que es nuestra amiga Ruth Ugalde, muy querida, definitivamente, y que hoy nos acompaña en el programa. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, que es lo que nos va a decir Gerardo, pero nos vamos por un momentito, hacemos un cortecito y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, estamos aquí en el programa Volvamos a lo Nuestro, como dije desde el principio, como hormigas en tapa de dulce. Bueno, yo no sé si las hormigas se comerán esas tortillotas tan ricas, pero bueno, yo hace rato estoy como que le queremos meter mano, y ese pan casero es súper delicioso. Aquí, con nuestra amiga Ruth Ugalde Murillo y nuestro amigo Gerardo Arias Rojas. Y a ver, Gerardo, con ese disco duro que tiene, que de todo se acuerda, pero además de que todo se acuerda, también es esa convivencia con esta generación de Ruth, donde ustedes vivieron un Ciudad Quesada, un San Carlos bastante similar. Para vos, ¿qué significado tiene esta familia Ugalde y Ruth? Bueno, primero que todo agradecerle la invitación. Hay familias en San Carlos que son referentes de la historia del Cantón de San Carlos. Hablamos de los Quesada, hablamos de los Hidalgo, y jamás podemos dejar por fuera a las familias Ugalde. La familia Ugalde, yo la ubico en el tiempo de don Modesto Ugalde, uno de los primeros pobladores del Cantón de San Carlos, que radicó parte de la familia en Buenavista y parte en el Tanque de la Fortuna, que ahí todavía por ahí está parte de esa familia. Y en el caso de la familia de Ruth, siendo yo un niño de escasos 8 o 9 años, que ya lo enseñaba uno a ser hombrecito, mi padre me mandaba de una finquita que tenía en la Culebra, allá después de Buenavista, hasta la vieja a dejar el caballo cargado con sacos de café,
Entonces yo llegaba al recibidor, que lo atendía don Virgilio, tío de ella, que no solamente era el que atendía al recibidor, sino que era el policía, y yo diría como que el lugarteniente de don Otilio Late. Correcto. En muchas oportunidades vi yo a don Virgilio Ugalde llegar a Buenavista, él en una bestia y otra bestia de hierro, jalada, a esperar a don Otilio que dejaba el carro ahí en Buenavista. Después de registrar las ollas y de servirse con cuchara grande, se montaba y me dio un solo grito ahí para abajo con unas polainas que le llevaban arriba de la rodilla. Y en esos viajes que les cuento, yo siempre tenía la costumbre, uno chiquillo muy pidigüeño, como decíamos antes, de arrimarme a la casa de la familia Ugalde. Ahí estaba Gilbert, siempre radioaficionado, estaba Inés, que después fue mi compañera en el colegio, y ahí me cafeteaban bien, una familia muy generosa, muy hospitalaria, como todos sancaleños. Ahora en otro programa, en otra oportunidad, vamos a referirnos a la hospitalidad, a la generosidad y al espíritu de colaboración de los sancaleños auténticos. Muy bueno. Bueno, esa es otra manera otro enfoque de los Ugalde, ya desde la perspectiva de una persona que siempre ha vivido aquí en San Carlos, que es netamente sancaleño y que pudo disfrutar y pasar el tiempo cercano a esta familia. Ruth, antes de que entremos ya en esta otra parte, también un poquito remontándonos a la historia, don Chico Ugalde nos contaba que ustedes tenían a su tío Ezequiel Ugalde, que era fundador, digamos, de Aguasarca, un hombre que luchó, que le decían el puente de Aguasarcas, porque dicen que cuando aquel río estaba crecidísimo, don Ezequiel cruzaba a la gente, se lo echaba al hombro, a los chiquillos en una especie de como de sillas, y a los hombres los iba jalando y iban cruzando, de forma que un montón de gente pudo llegarse a establecer y familias que no se ahogaron, además que este hombre, don Ezequiel, le abría las puertas a todo mundo en ese lugar. Y cuenta un chico, porque don Chico Ugalde, hermano de tu papá, pues venía todo el grupo allá de Alajuela y vienen a buscar ahí, lógicamente, pues acercarse a donde estaba el tío. ¿Cómo recuerdas vos ese Aguasarcas o cómo recuerda tu papá? Porque ahí estaba la casa de don Ezequiel, ¿verdad? Sí, yo recuerdo pequeña, mi mamá era telegrafista, pero no trabajaba fijo, sino que hacía vacaciones. Y con aquella catizumba chiquillo se iba para Aguasarcas. Y recuerdo muy bien la casota grande, creo que era de los Morera, Morera Ugalde, ¿verdad? Y otra casa que le prestaban a mi mamá de Alto, una casa verde, la tengo tan grabada, qué lindos años, que era de la familia de papá también. Pues uno chiquillo, no era muy cercano a ellos, pero sí los escuchaba. Y oíamos a papá contar de ellos muchísimo, y don Ezequiel, muy cercano, lógicamente, a papá. Pero eran unas familias, imagínense, fundadoras, colaboradoras, bueno, todo lo que esa gente de antes hacían, ¿verdad? Por el pueblo, por los demás, bendito Dios. De ahí vengo yo. Claro, y hay una cosa que de repente es una pregunta, tal vez se le debería haber hecho fuera de cámaras, pero es que de repente se me ocurre. Don Chico Ugalde nos hablaba como la mamá de ellos, o sea, tu abuela. Angélica. Ella fue la persona que trajo la obra metodista aquí a San Carlos, y cuando en aquel entonces del catolicismo y de muchísimas cosas que se pensaban y muchas cosas que se negaban, viene esa obra metodista y una mujer, que es su abuela, ahí en Aguasarcas, instituye mediante los cultos y la llegada de la gente y de todo, les abre el camino para que la gente pues pueda practicar este tipo de denominación. Sí. Gente muy buena, pero gente que se le dificultó mucho, porque entonces era una Costa Rica cerrada, me imagino cómo era San Carlos cerrado, de las dificultades. O sea que tu abuela también fue una campeona. Mira, algo increíble historia que papá nos contaba, porque no vivimos eso. Había demasiada división, católicos y evangélicos, ¿verdad? Antes se llamaba evangélico, en realidad era metodista, ¿verdad? Ahora evangélico es todo. Y papá nos dice que estando ellos pequeños en la iglesita con abuela, que era la que los llevaba, piedras, bombas le tiraban. Dice papá que una vez todos al suelo porque tiraron una bomba, una bombeta. Era demasiada división, ¿verdad? Y que increíble que una mujer, como decís vos, fue la que trajo eso aquí, y era mi abuelita, que por dicha recuerdo tantas cosas de ella, una señora sola, porque crió a todos los hijos, y después cuidó 2 nietos, que era Willy, famoso músico, y Luis Fernando, y ella, con las ayuditas que le daban los hijos, ella, su diezmo nunca le falló.
Ella, el diezmo a la iglesia nunca le falló. Y por eso siempre tuvo vida. Y ella decía, ay, que Dios me dé vida para ver estos chiquitos salir de sexto. Que Dios me dé vida del colegio, que Dios me dé vida. Imagínense que murió de 105 años. Le dio Dios vida. Que decía un chico Ugalde que tu abuelita decía, yo no sé de qué me voy a morir, porque ella siempre estaba tan saludable, no padecía de nada, correcto, 90, correcto. 95, 100 años, y de qué me voy a morir. Y como que se murió como ya desgastada por el tiempo, pero correcto, la señora con una salud de hierro, Es ¿verdad? correcto. Yo espero no llegar a Además, esa prima edad. de don Adilio. Esa Carmona. Ajá, don Adilio Carmona. Que también vivió 107, 109 años. 109 sí. años. O sea, Imagínese. eso es como largo. O sea, larga. Ya vemos que vos también vas para largo. Sí, don Adilio era primo hermano de mi abuela, porque abuela era Rodríguez Carmona, exactamente. Y hay un señor tan saludable, tan sano, ¿verdad? Igual, personas tan intachables en su vida, en su conducta, la familia de ellos, ¿verdad? Qué lindo, de ahí venimos nosotros. Qué emoción, definitivamente. Vos que estabas ya también en esa crianza en eso entonces dentro de la iglesia católica, ¿verdad? ¿Cómo veías eso? Yo lo Los que quiero protestantes. ya muchos años después considerar la vida que llevaron los, como decíamos nosotros, los hermanos separados. Y protestantes. En buena, Sí, y protestantes. era protestante. En Buenavista, que es una tradicionalmente muy católico, ahí fue donde nació en San Carlos el tiempo de los pastorcillos, el tiempo de los portales, qué sé yo. Y resulta que un señor, voy a decir el nombre porque no, ya es pasado y la historia está escrita y no se puede cambiar. Don Mejero Murillo. Ajá. Tenía una familia en Buenavista y la visitaban. Entonces era la única familia que lo recibían, porque mamá decía, viene Mejero Murillo, cierren las puertas. O sea, en todas las casas, cuando llegaba el pastor de la iglesia evangélica, se cerraban las puertas, comían chiquitos, mataban gente, era lo más malo que podía haber. Una vez me tocó, siendo yo, no me puedo ubicar en el tiempo, era muy pequeño, ¿no? Ahí sí no voy a decir los nombres, vi una discusión del padre Sancho con un pastor de la iglesia evangélica en la esquina exactamente donde estaba el Granada. El Granada. Pero fue una discusión tan acalorada que en un momento dado el pastor le arrebató la Biblia al padre Sancho y la tiró a jugar como allá por la puerta de entrada ahora del Banco Nacional. O sea, eran tiempos muy difíciles para los evangélicos, gracias a Dios que estas tiempos. Sí, estas repulsiones y estas divisiones se superaron y hoy gracias a Dios vivimos en armonía. Pero sí considero que fue tiempos muy difíciles para las personas, sobre todo a tu abuelita, digamos que fue la valiente que trajo esta denominación al Cantón de San Carlos. Qué importante, porque estamos hablando, digamos, de un San Carlos, y en aquel entonces ustedes vivieron esa experiencia, nosotros la vivimos en San José, en Alajuela, yo vivía en Alajuela. Me acuerdo que las chiquillas de la escuela, cuando pasábamos frente a la iglesia, teníamos que escupir al suelo porque ahí era donde estaban los diablos, ¿verdad? Y entonces también al pastor de ahí, esa era una iglesia bautista, nadie casi lo recibía. Yo, por ser hija de extranjeros y mis padres eran de mentalidad muy abierta, pues mi mamá lo recibía y le daba café y hablaba, y mi papá largas horas hablando. Y claro, la gente no nos comía tanto porque como al fin y al cabo eran extranjeros, pues se nos podía permitir eso, ¿verdad? Pero que de verdad era una repulsión a nivel de muchísimos lugares. Lógicamente que había muchos intereses. Doña Ángela, imagínate que el cementerio de la Fortuna, ahorita por dicha no, siempre fue que yo conozca, por lo menos en San Carlos, el único que era de aquí para acá católicos y de aquí para acá evangélicos. Ha existido hasta hace poquito que yo ya vi que enterraron un evangélico para acá, digo yo, ya no. Pero qué increíble, por Dios, ¿verdad? Claro, pero acuérdate, en San José siempre existió el cementerio general y el cementerio de los protestantes y extranjeros. Entonces siempre, ahí me acuerdo de los judíos, porque yo tenía muchas compañeritas judías, sus padres, sus abuelos iban para allá, los extranjeros iban para allá, y lógicamente que los que no eran católicos iban para allá. Yo me imagino que los extranjeros eran por el idioma, para que pudieran entender. Pero qué interesante, ¿verdad? Era una Costa Rica tan separatista y los tiempos pasaron. Tal vez como para ir concretando y concluyendo ese capítulo de lo de los protestantes, nosotros, el Grupo Preservador de las Tradiciones Sancarleñas, creo que hace como unos 4 o 5 años, para el Día de las Tradiciones, hicimos un homenaje a la Iglesia Metodista. Hicimos homenajes a la Filarmonía, hicimos un homenaje a la Iglesia Metodista,
porque durante toda su vida fue una dedicación completa al trabajo, al apoyo al campesino, a los más necesitados, una obra maravillosa. Y nunca se me olvida que la señora esta de Miller, doña Mary, se paró en una tertulia que hicimos y dice, se le salían las lágrimas, dice, qué dicha, dice, que he podido vivir 50 años después para que algún día se nos reconociera lo que hicimos en la obra. Imagínense que ellos, en ¿verdad? Semana Santa eran los únicos pecadores que usaban carro, porque antes nadie en Semana Santa, yo recuerdo muy bien nadie, y ellos vivían en la Quebrada del Palo, en San Juan, y venían en carro el jueves, el Viernes Santo a las actividades de la iglesia, y era algo fatal, ¿verdad? De mal. Bendito Dios que eso pasó. Claro, porque Dios es un solo Dios y el favor. Prójimo es un solo prójimo, Claro. y además es interesante, la vida pasa, más bien estamos al otro extremo, donde ya la gente se ha ateizado, donde la gente ya no cree en nada, pero bueno, esa es una parte de ese San Carlos que por dicha yo diría, volvimos y algún día la armonía reunió a todos estos grupos, Claro. entonces tenemos gente como vos, descendientes de esa señora que trae lo que es la obra metodista, y tenemos gente como Gerardo, que también viene de una familia muy católica, pero un hombre con una mentalidad muy abierta, y como a través de los años todos nos unimos para dar un reconocimiento al trabajo excelente que dieron estos Ugalde. Tu abuela, es que es lo que digo yo, no es que defienda a las mujeres, pero una mujer Es en que esa sí, época, y sola, ¿verdad? porque no traía marido. Sí, exactamente, Ya, una mi campeona. abuelo había muerto. Angelita, y es que es muy importante entender que los líderes de las iglesias tenían un gran poder de convicción y de acción en las comunidades. Por ejemplo, Ralph Miller, a quien no se le menciona mucho, pero Ralph Miller es casi el padre del cooperativismo en lo referente a Cosique. El padre Sancho es el padre del cooperativismo en general. Entonces, cada uno en su iglesia dieron aportes tan increíbles que luego se unieron esos esfuerzos, esos aportes, y tenemos el San Carlos que hoy tenemos. Sí, Eso es definitivamente. Qué lindo. Entonces, ese tema lo concretamos así y nos vamos por un momento, volvemos más con nuestro programa aquí, con esta tortilla y este pan, que bueno, yo creo que ya nos podemos ir sirviendo el cafecito, ¿verdad? Amigos y amigas, seguimos con nuestro programa, volvamos a lo nuestro aquí en Canal 14 con nuestros amigos Ruth Ugalde Murillo, Gerardo Arias Rojas, que nos están acompañando y disfrutando de qué pancito más rico, ¿verdad? Definitivamente, y estas tortillas que yo, bueno, nuestros compañeros camarógrafos y mi hijo adoptivo allá, Diego Méndez, a mí, que está esperando en edición, ahí lo vamos a disfrutar. Ruth Ugalde, vamos a ver. Ya hemos contado de dónde viene Ruth, a dónde fue Ruth. Yo cuando conocí a Ruth me llamó un montón de la atención toda su historia. Pues resulta que Ruth se casa, tiene sus hijos, tiene unas gemelitas, una de las gemelitas muere y la otra sobrevive, y también vos muy preocupada de cómo salir adelante porque vos eras enfermera. Correcto. Contanos esa parte de tu historia. Ay, qué años más lindos. Para un diciembre, sí, un embarazo entre comillas normal, y resulta que mal, problemático. Y en aquellos años no había ultrasonido ni nada de eso, era 35 años. Y se me vienen, y resulta que eran gemelas, sin saber. Una muy prematura, nació muerta, la otra media muerta. Y de una vez la trasladan a San José, porque aquí no se veían niños así. Ya, bueno, era un diciembre, aquellos inviernos. Qué tremendo. Y yo en la casa, porque uno recién mejorado. Y la chiquita en el hospital de niños, y me llamaban, no se puede venir, ya se muere esta chiquita. Qué tremendo. A las 4 de la tarde, Dios. y uno en qué salía, ya no había en qué salir. Y ay, no puedo, que sea lo que Dios quiera. Y ya al rato, no, ya mejoró. Y así varios días, varios tiempos. Bueno, por fin la trasladaron y creció, y ahí está. Hermosota. Sí, pero a raíz de como los 6 meses, ya uno va a trabajar, y la niña, las majaderías de las mamás, qué chiquita más pálida, qué chiquita más pálida. Ay, no, es que ella es así, mamá, es que... Y yo, y con la muchacha que la cuidaba, dice, no, ella come bien, y yo le di comida. Y ya, para que mamá dejara de molestar de que chiquita más pálida, le hice un examen de sangre. Casi me la interna para transfusión. Qué tremendo. Una anemia grandísima. A raíz de ahí salí de trabajar. Yo dije, no, yo creo que uno si trae hijos a este mundo no los va a dejar casi que botados, ¿verdad? ¿No? Salí de trabajar, le pedí mucho a Dios y hicimos números y todo, y bueno, al tiempo
Ya renuncié. Fue la primera vez que la caja abrió las prestaciones. Me dieron un platal, 60,000 colones. Sí, pero para aquel entonces. Por favor, era mucho dinero. Entonces de ahí, ya en la casa yo con la niña, y después el marido, trabajaba en el Banco Nacional, que gana de una finquita, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Pero cómo? Bueno, fuimos a buscar fincas y como Dios es así, ¡pum!, encontramos una en Zonafluca, hicimos negocios, con esos 60,000 compramos una vaca y un montón de cosas. Así, alcanzaba para mucho. Claro, claro. De ahí nos instalamos en Zonafluca, bello lugar precioso, que ahí vivo ahora otra vez, me encanta. Y ya, y después de situaciones de la agricultura, eso es muy duro. Yo a los agricultores los admiro porque, oiga, eso es duro. Un papayal lindísimo que se debía en el banco, se enfermó y se perdió. Esto y lo otro, así. Entonces de ahí problemas con el marido de salud y ya vámonos para la fortuna, a ver qué hacemos, porque la agricultura ya no. Ya el hijo iba al colegio, entonces estábamos más cerca. Me dieron un permiso en la caja allá a hacer una incapacidad y ahí salimos. Terminé la incapacidad y yo le conté un problemita, un tumorcito aquí y ya operar y bueno, bendito el Señor. Ya la chiquita pequeña tenía como, no sé, 2 años. Yo, ay, qué lindo venderle comida a los de San José. Porque teníamos muchos amigos. Y porque la fortuna además no había turismo, claro. Solo un hotel había y dos restaurancitos para lo poquito que llegaba. Y vender comida a los de San José, y vender carne, y vender aquello. Y como Dios es grande, ahí está el negocio, ¿verdad? Ya pusimos un ranchito. ¿Cuál San José? Muchachas, extranjeros. Y uno sin un montón de cosas, ni inglés, ni el otro, ni saber recibirlos. Bendito Dios, el INA, porque lo tengo que decir, el INA fue el que nos asesoró, nos ayudó. Unas profesoras iban y ahí se mataban con uno a hacerlo mejor, porque uno lo hacía al estilo de uno, claro, claro. desde costarriqueñismo, pero ya había que meter otras cosas que eran internacionales, ¿verdad? Bendito el Señor. Ay, doña Ángela, ahí estamos. Ayer cumplimos 24 años. Qué belleza. Oíme, y alguien en algún momento me comentó que ustedes al principio lo que tenían era como, digamos, una plancha así gigantesca. Una cocina de leña. Una cocina de leña gigantesca, y ahí iban sirviendo y todo el mundo hacía fila y se lo iban llevando, solo que claro, que no, con el tiempo ya eso, pues las reglas higiénicas, etcétera, pero a la gente le encantaba. Bueno, algo tan lindo, ellos pasaban, principalmente el extranjero, ¿verdad? Que no conocía mucho, y se servían, y a probar las comidas, y se servían ellos solos. Ya después Salud me sugirió, y con toda la razón, y me prohibió que uno no sabe qué personas vienen con enfermedades, se contagian, entonces se quitó. Pasan los años y llegó un día una pareja, ya sazones, ya adultos, y me hacían señas y yo a lo que podía entenderles, porque no hablaban mucho inglés, eran alemanes, era que ellos vinieron en el tiempo que se servían la comida. Y andaban buscando el recuerdo. Buscaban eso. Mira, vos acabas de hacer mención, es que como les digo, yo siempre hago un arroz con mango, ¿verdad? Porque una mezcla con la otra, que mencionaste el INA, bendito el INA. Yo siempre he dicho, Costa Rica fue una antes del INA, y Costa Rica es otra después del INA. El INA ha venido a ser la maravilla de las maravillas. Para mí es una institución extraordinaria y sigue siendo un gran ejemplo. Como también tenemos una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social, que la defiendo a muerte y hasta el final, porque es nuestra, porque es una institución de los costarricenses. Tendrán sus defectos quienes la manejan, pero ella es perfecta. Y somos casi únicos en el mundo donde tenemos toda una cobertura así. Y entonces, o tenemos una institución como el ICE extraordinaria también, que está preparada para hacer inclusive la carretera San Carlos, pero hay muchos intereses políticos que quieren que desaparezca el ICE. Entonces estamos aquí en un mundo, lo traigo a colación porque ese es nuestro mundo, el ICE, la Caja, el INA, y entonces de eso es lo que esta generación de nosotros ha disfrutado, hemos admirado, hemos apoyado y hemos salido adelante. Es correcto. Y sobre ese tema, a mí me gustaría que Gerardo también nos hiciera un comentario. Angelita, yo creo que desde el punto de vista social, Costa Rica siempre ha ido a la vanguardia de países muy desarrollados, inclusive de los mismos Estados Unidos, que es la primer potencia mundial, o era. Por ejemplo, en lo que es acueductos rurales. Siempre me ha gustado contar que en Buenavista, en
lugar de nacimiento, que Ruth lo conoce muy bien porque éramos vecinos, las casas estaban a un solo lado de la carretera, perdón, del barrial, del camino. Y yo nunca la mentalidad de un niño me daba para pensar el porqué de las casas todas, digamos, si vas de Ciudad Quesada o de la Vieja hacia Buenavista, a mano derecha. Y ahora viejo, un día me puse a cavilar y me puse a entender que en aquellos tiempos los emprendedores de Buenavista, don José Ángel Zumbado, Chano Zumbado, don Chico Cortés, Félix Ugalde, Memorias, Eloy Vargas, Lencho Palma, qué sé yo, idearon de allá de un naciente que hay en la finca de la Quina, sacar el agua a través de una zanja, para que me entiendan, írsela llevando, sorteando todas aquellas un montón de lomas y profundizando en algunas partes. Bueno, la cuestión es que la iban llevando, dando todo un rodeo para llegar a la primera casa, que era la de Chico Cortés. A donde en la loma tenían que dar esas grandes vueltas a pico y pala abriendo. La cuestión es que en eso mi papá era un líder en Buenavista y él habló no sé con quién hablaría, la cuestión es que les anunció a la gente de Buenavista que iban a tener un acueducto. Y lo vacilaron, se rieron de papá. Cuando una vez aparece ahí en Buenavista una especie de tractor con una gran rueda, con baldes y con uñas, digamos, ¿verdad? Y esa gran rueda con uñas era el aparato que comenzó a hacer la primer zanja que le dio el agua potable a Buenavista. Fue todo un acontecimiento, fue toda una historia, y sí podemos hablar de Licia a través luego de sus proveedores, como es Coperesca de San Carlos, los tiempos de alumbrar con carbura, porque la candela se apagaba con el viento y con el frío, de la campinela. Y ahí que es ventoso, ¿verdad? Del tiempo de las curanderas, porque no había posibilidad de ir a un seguro social. O sea, de Costa Rica, en el campo social, no tiene paragón en el mundo, diría yo. Sí, es correcto. Sí, es que eso, y nosotros tenemos que ser definitivamente defensores de todo eso. Yo digo, a mí de verdad la politiquería no me gusta para nada. Yo pienso que el poder está en la cultura y está en la educación. Y parte de esa cultura es que nosotros tenemos que conocer lo que tenemos y defender lo nuestro. Angelita, perdona, te voy a hacer un atravesado de caballo, como digo yo. Es que una vez decía Angelita con un gran sentido de la realidad. En aquellos tiempos no habían asociaciones de desarrollo, ¿no? Sino que existían las pulperías y existían las tertulias después de ir a la plaza, a la mejenga. Y ahí se organizaban. Entonces ahí se sentaban unos en las canoas donde ponían el maíz, otros encima de los sacos de frijoles, y ahí se comentaban, y de ahí salían las soluciones, y de ahí se trabajaba. Entonces era un San Carlos muy diferente, porque ahí alguien decía, bueno, vamos a recoger plata para que fulano vaya a San José a hablar con el fulano y con el otro, y ahí poco a poco iban llegando las soluciones a los grandes problemas de las comunidades. Claro, y entonces conocemos esa gente que de alguna manera ya agarraba el bus y se iba a San José y hacía antesala ahí en los ministerios o en los diferentes lugares, luchando por un San Carlos que todos amaban, y vale la pena darle un espacio a recordar a don Limber, ¿verdad? Sí. Don Limber Quesada y don Freddy Arroyo como diputados, los dos de partidos diferentes. Cuando llegaron allá, ambos trabajaban por San Carlos, y entonces don Limber, que era el de gobierno, primero entraba de un ministro y 10 minutos después entraba entonces don Freddy, y los dos hablaban y arreglaban las cosas por San Carlos. O sea, era por San Carlos que se trabajaba, con las uñas se hacía, y yo pienso que son cosas que no debemos de olvidar, y San Carlos siempre va a ser realmente ejemplar. Nos vamos a ir por un momento y regresamos con más. Aquí, devolvamos a lo nuestro, tomemos cafecito, comamos esas tortillas deliciosas y ese pan que nos tiene, bueno, en tentación. Amigos y amigas, continuamos aquí con el programa Volvamos a lo Nuestro, entre tortillas de queso deliciosas, pan de levadura, pan sobado, como dice Gerardo, cafecito y la conversación. Tenemos invitada a nuestra amiga Ruth Ugalde Murillo y a don Gerardo Arias Rojas, que yo quiero como que hablemos un poco de Ruth para conocer muchas cosas de ella, pero es que resulta que, bueno, lo que estamos hablando es parte de la vida, esa vida que compartieron estos dos sancarleños en algunos tiempos, y ahí vamos agregando, ¿verdad? Como digo yo, esto es como que dice un arroz con mango, de todo un poco, pero bueno, tendremos otros tendremos otros programas donde seguir hablando de este tema. Y decía don Gerardo Arias, déjeme al principio de esta otra conversación, porque quedamos hablando de don Limber y de don Freddy, y él quiere agregar algo.
En ese tiempo que los diputados tenían un gran poder y un gran sentido de ayuda al prójimo, saco yo el bachillerato. O sea, yo como joven, la ilusión mía era ser doctor, ser abogado, pero yo no contaba con la parte económica. Entonces, papá siempre era de oposición a Liberación, porque Liberación era el único partido organizado y los demás, que la unidad, que la unificación, se unían para enfrentar a Liberación. En eso se unen a través de la figura de José Joaquín Trejos y Limber sale diputado. Entonces, se orientó a papá y a buscar a Limber y hay que poner a hacer algo este carajo, refiriéndose a mí, porque son 15 de familia y ya yo solo no puedo. Entonces se fue a Limber con papá, visitaron varios ministerios y aterrizaron el Ministerio de Educación Pública, don Víctor Beni, no se me puede olvidar el nombre del ministro, y ahí nos queda una plaza vacante en San Antonio de Providencia. A mí el nombre me sonó muy bonito. La historia es muy larga, pero quiero decirles que Limber es parte de esa historia de la que me siento muy orgulloso. Y qué interesante, porque mucha gente recuerda a don Limber, y antes que don Limber se muriera, mucha gente siempre me ha dicho la influencia de don Limber, cómo don Limber colaboró, cómo don Limber los ayudó, cómo don Limber los incentivó, que eso es muy hermoso. Y ahora estaba leyendo un poco de don Alejandro Romero, ¿verdad? Ahí en las redes sociales y de todo, que se manifiesta con ese gran dolor y dice, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde está Limber Quesada? Sí. ¿A dónde está fulano? ¿A dónde está? Que no los escucho. Y yo tenía ganas de decirle, es que, don Alejandro, lo seguimos escuchando en nuestro corazón, en nuestra mente, ahí es donde siguen viviendo ellos. Correcto. Es la gente que construyó definitivamente San Carlos, un San Carlos de gran esfuerzo y un San Carlos en el que yo no pierdo la esperanza que todavía hay muchas cosas que hacer. Sí. Ruth, vos poniendo tu granito de arena, mujer trabajadora, nunca te has amoinado. Vos, las cosas vienen y, puches, aunque vengan así como ese aguacero, ahí estás vos y siempre estás firme. Además, con una actitud que beneficia a mucha gente, porque hay muchas familias que se han beneficiado, se siguen beneficiando con el trabajo tuyo. Correcto. Es la parte dura de la vida, ¿verdad? Que cuando uno está en una situación así, es importante pensar en otros. No solo yo puedo salir y me voy y veré qué hago. Pero todas las personas que están detrás de uno, que dependen directa o indirectamente de uno tiene que pensar en ellos. Y ahí es donde está a prueba la fortaleza, la fe de mis abuelos, de mis papás, el esforzarse uno, porque siempre, esto es así, la vida es así, usted ayuda a otros y la vida te recompensa. Uno le dicen karma, otros le dicen fe, otros le dicen lo que quiera, pero es siempre que usted ayude a otros, viene la recompensa, estás bien. Y esa es la lucha en que estamos, porque en estos tiempos difíciles de crisis se han pasado situaciones y se están pasando difíciles y estamos, como dijo usted, empujando, pero con una convicción muy grande de que no es por hacerse de dinero, no es por hacerse rico, no, es por vivir, salir adelante, ayudar a los demás. Nosotros gozamos porque en el negocio hay unas muchachas que tienen los 24 años con nosotros, oiga, increíble, y ya tienen hijas trabajando, entonces yo tengo nietas en el negocio, y se los he dicho, hermosas muchachas, están estudiando, porque primero el estudio, ¿verdad? Ahora son otros tiempos, y ya tenemos nietas en el negocio. Eso es algo que a uno le recompensa la vida increíble, y ver personas, tengo una muchacha que está por aquí en una foto, que ya tiene su negocio ya también. Eso es maravilloso para uno, porque eso, uno no tiene que ser egoísta, todos deben surgir y deben salir adelante. Y me siento tan feliz por esas cosas, doña Ángela, que uno colabora en esa parte y la vida le tiene la recompensa. Y es que vos estás en un campo muy difícil, porque resulta que la fortuna, que en algún momento fue una gran fortuna, sigue siendo una fortuna por el agua y de todo, pero fue algo increíble, y a donde más bien se hicieron las cosas más gigantescas que la que hay, y entraron los bancos y toda la gran historia. Entonces hay gente muy querida de uno que ha perdido los negocios, que ha perdido los hoteles, que ha perdido esto, que ha perdido otro, y a veces todo el mundo en alitas de cucaracha. Entonces vos tenés un sufrimiento más, no solo lo que puede pasar con lo tuyo, que como decimos siempre todo está como en alitas de cucaracha, sino lo que ha pasado con mucha gente cercana a vos que ha hecho un esfuerzo a través de los años. Y gente que fue pionera en la fortuna, gente que puso su montón para que la fortuna sea lo que hoy es. Es que la gente que no recuerda lo pasado, ahora lo ve muy bonito, pero ahí fueron épocas duras.
que no había luz, que no había camino, que no había, y gente esa que le dio su corazón al pueblo. Bueno, Señor Jesús, ¿verdad? Sí, es que yo pienso que son cosas que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Sí. Y antes de ir terminando el programa, Gerardo. No, es que la Fortuna ha tenido siempre situaciones muy complicadas. Para mí, desde mi perspectiva, es la zona donde están las mejores tierras del Cantón de San Carlos, pero los ríos más caudalosos que se convirtieron en barrera natural. Según la historia, 14 emprendedores o visionarios intentaron ir en la conquista de la Fortuna y todos perecieron en el paso del río Javillos. Y fueron precisamente don Porfirio Roja, dueño referente del Hotel Porfirio Roja en San Carlos, y don Marcial Jarquín, que fue quien inventó las capas de hule, quienes lograron cruzar el río y fueron los primeros en poner los pies en lo que es el distrito de la Fortuna. Claro, es que la historia la debemos de conocer y no la debemos de olvidar. ¿Quiénes lo hicieron y cómo lo hicieron? Y qué orgullo para sus descendientes y qué orgullo también para los sancarleños y para los que no nacimos aquí pero nos sentimos sancarleños, porque definitivamente hay muchísimas cosas que hacer. Como les digo, el tema aquí es muy largo, no lo terminaríamos, hay otras cosas que yo quiero retomar en otro programa con nuestra amiga Ruth Ugalde. Ruth, llovía y vos te viniste desde la Fortuna bajo ese agualotal para estar aquí a tiempo, sí, para que hiciéramos el programa. Yo te lo agradezco de todo corazón. Jamás puedo dejar pasar una oportunidad de compartir con usted y Gerardo y las personas que ven este programa, que no lo perdemos. Cuando estaba ya Ángela, no lo perdemos porque sabemos que es historia, que es cultura. Doña Ángela, siendo usted una persona que no es de San Carlos, ¿cómo usted le pone amor a esto? Se lo voy a decir públicamente, porque muchas personas lo decimos, gente que es de aquí, nacida aquí, como que no le dan importancia a lo que es San Carlos, y usted, doña Ángela, se vive por eso. Sinceramente, nosotros somos los agradecidos con usted, los sancarleños tenemos que ser agradecidos con usted, de recopilar tanta historia que se ha dejado, y que si no fuera usted, ¿quién la hace? ¿Quién lo hubiera hecho, doña Ángela? Muchísimas gracias, de verdad. No, así es. Muchísimas gracias Así y es, muchísimas doña Ángela. gracias a, Angelita, nuestro y amigo. gracias a Dios que vemos gentes que valoramos, que agradecemos y que Lo que entendemos. ella hace. Porque es increíble que mientras algunos tenemos en un pedestal muy alto la figura de Angelita, hay personas que han tratado de devaluarla, inclusive instituciones. No gana. Me duele mucho, Angelita, dígase lo que se diga o invéntese lo que se invente, fue la creadora del Día de las Tradiciones Sancarleñas, que así de una forma inexplicable la fueron desplazando ella y a su grupo, y hoy somos simples desconocidos para la organización de este reconocimiento a las tradiciones sancarleñas, que nació precisamente en esta cabeza que tenemos aquí al frente. Pero eso se lo agradece. Pero Ya seguimos usted sabe. adelante, Ya tampoco usted que sabe nos vamos a dejar. No, usted sabe quién se lo agradece, doña Ángela. No, hay La que seguir recompensa, sí. no solo los agradecimientos, sino que seguimos empujando. Sí, Así así que, vamos. amigos y amigas, de verdad, yo sé que estamos todos en el corazón unos de los otros. Gracias por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la semana entrante seguimos aquí en alguna parte de nuestro hermoso territorio nacional. San Carlos, mi tierra querida, muy linda y hermosa, mi tierra natal. Vivo en la trinchera, allá en mi parcela.